predicación del día de hoy va a tener lugar acerca de los pasajes que ha leído nuestro hermano Cristian en la lectura congregacional. Bueno, yo creo que son unos pasajes mucho más conocidos que la conversación de Nicodemo, ¿no? Y la verdad es que a veces cuando yo me acerco a un pasaje, y sé que lo he dicho en alguna ocasión aquí en las predicaciones, cuando yo me acerco a un pasaje que sé que vosotros conocéis de memoria, en vez de se me hace fácil la predicación, se hace muy difícil, porque yo digo, bueno, pues ahora, ¿qué les puedo decir a mis hermanos reformados de 5 puntos que no sepan ya acerca de estos pasajes? Así que, hermanos, nos acercamos, como bien he dicho, creo que al pasaje más conocido de todas las Escrituras. Si yo te digo ahora mismo, dime de memoria el versículo que te sepas de las Escrituras y que sea por excelencia usado en todas las iglesias, pues seguramente dirías Juan 3:16, ¿verdad? Y creo que también es el versículo más utilizado a la hora de evangelizar, hasta tal punto que se ha transformado en una especie de conjuro por algunos cristianos, intentando de esta manera llevar al arrepentimiento al pecador. Pero lo cierto, mis hermanos, que Juan 3:16 no podemos entenderlo correctamente si no analizamos su contexto inmediato y luego el contexto general de todas las Escrituras. De tal manera, dice este versículo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. En algunas Biblias, hermanos, aquellas que colocan en letra roja las palabras de Dios, han colocado estos 6 versos del capítulo 3, del 16 al 21, en rojo, como dando a entender que son palabras aún de Jesucristo diciéndoselas a Nicodemo, porque recordemos que estos versículos vienen después de aquella conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Pero en realidad, mis hermanos, si leemos detenidamente estos versos, nos damos cuenta que Juan está haciendo, se podría decir, un resumen teológico o un análisis teológico de todo lo que él ya nos ha contado secuencialmente en los primeros 3 capítulos de su Evangelio. Y se asombra, porque no puede hacer otra cosa, mis hermanos, más que asombrarse, y no puede encontrar otras palabras para describir el asombro que tiene con respecto al amor de Dios, y solo puede decir, de tal manera. No encuentra palabras. Muchas veces mi esposa me pregunta, ¿cuánto me amas? Digo, de aquí a la luna y de vuelta. Pero Juan no puede encontrar palabras para decir lo grandioso, maravilloso y sorprendente que es el amor de Dios, que solo puede decir de tal manera. No puede hallar palabras, hermanos, para hablar acerca de este amor que Dios ha tenido por ti y por mí. Martín Lutero decía acerca de Juan 3:16 que era el versículo que contenía toda la historia de las Escrituras. Porque si vemos este verso a la luz de su contexto, podemos entender la encarnación, la propiciación, la justificación y la redención. Porque es esto lo que nos habla, hermanos, la palabra de Dios. Y este es el objetivo que tiene la palabra de Dios con el pecador. Mostrarle aquella encarnación del Hijo de Dios, mostrarle aquella propiciación, la justificación y la redención, para que tú y yo podamos tener nuestra mirada puesta en el único que debe ser observado constantemente, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, tal vez tú no te has sentado todavía a meditar y a pensar acerca de esta sorprendente verdad, de que el Dios que es soberano, del Dios que lo llena todo, como cantamos en un himno, ¿verdad? Solo Jesús, la plenitud del Creador, que se transformó en un bebé, vino y habitó en este mundo con el mismo cuerpo que tenemos tú y yo, sujeto a las mismas necesidades que tu cuerpo tiene: comer, alimentarse, ¿verdad? Dormir, descansar. Tal vez no te has puesto a pensar en esto, hermano. Y tal vez tampoco te has puesto a pensar de que ese cuerpo, al igual que el tuyo, un día caminó hacia la cruz del Calvario. Caminó para ser azotado, escupido y morir finalmente en una cruz por ti y por mí. Y esto es lo sorprendente de Juan 3:16. Esto es lo sorprendente que Juan nos está diciendo en este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que caminó hacia la cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que, siendo el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, se encarna en un cuerpo como el mío y va y camina hacia una cruz por ti y por mí. Mis hermanos, el amor de Dios no solamente implicó dar a su Hijo en la encarnación para que venga al mundo, sino que también implicó dar a su Hijo por el mundo en la crucifixión. Y nosotros aquí, mis hermanos, cuando meditamos en esto, realmente vamos a sorprendernos y vamos a poder decir, wow, Dios hizo esto por mí. Como está diciendo aquí Juan, wow, Dios hizo esto por mí.
Pero mis hermanos, ahora analizando el amor que Dios ha tenido por la humanidad o por el pecador, y lo ponemos este verso delante del verso 16 con respecto a la respuesta que tiene, perdón, verso 19 con respecto a la respuesta del ser humano a esta acción maravillosa que Dios hizo por ellos. ¿Qué nos dice ese verso? Que lo rechazan, se rebelan contra Él y no quieren acercarse hacia esta luz. El amor que Dios manifiesta, el hombre le contesta con un amor a las tinieblas, porque esto es lo natural de cada uno de nosotros. Y aun cuando venimos al Evangelio, aun cuando conocemos al Señor, nos cuesta sorprendernos y maravillarnos de estas cosas, porque aun siendo cristianos seguimos amando un poco más las tinieblas en ocasiones, ¿verdad? ¿Quién de nosotros ha dejado de pecar? ¿Quién de nosotros no ha dejado de muchas veces seguir los deseos de su corazón, contraponiéndose a ese amor manifestado de Dios por nosotros, que debemos hacernos caminar en santidad constantemente? Los hombres, mis hermanos, rechazan este amor maravilloso que Dios ha dado a la humanidad a través de la manifestación de su Hijo y a través de la crucifixión de su Hijo. Dice el famoso científico ya fallecido Stephen Hawking que el Evangelio no es más que un cuento de hadas para aquellos que tienen miedo a la oscuridad. Y el gran científico cristiano John Lennon le contesta: el ateísmo es el gran cuento de hadas para aquellos que tienen miedo a la luz. Porque estos versículos, mis hermanos, nos hablan acerca de ese temor que el hombre natural tiene a la luz. Y no hace falta ser un gran teólogo para examinar por qué tiene miedo a la luz, porque sus obras son malas. Porque la luz lo manifiesta todo, hermanos. Y en un primer lugar yo quería titular este sermón El temor a la luz. Pero luego, analizando un poco más, mis hermanos, estos versículos, me he dado cuenta que el énfasis del autor es la condenación del mundo. La condenación que vino a manifestarse al mundo. Si ya era notoria, mis hermanos, Jesucristo en su encarnación acentuó un poco más aquella condenación que pesaba sobre todos los hombres a causa de su pecado. Indudablemente, mis hermanos, si tú has leído detenidamente estos versos, te habrás preguntado ¿por qué Dios ama al mundo, entrega a su Hijo, pero luego hay gente que también se condena, ¿no? Es que su amor no puede alcanzar a todos para salvar a todos. Y creo que este versículo, mis hermanos, es tan mal utilizado y es tan predicado de una manera errónea, diciendo que Dios ama a cada ser humano particularmente, individualmente. Y esto no es lo que nos está diciendo Juan aquí, porque, mis hermanos, si no, él caería en una contradicción. En sus cartas él nos dice: no améis al mundo. Pero en este Evangelio nos dice que Dios ama al mundo. Entonces sería contradictorio. Debemos entender qué es lo que nos quiere decir Juan aquí cuando dice que Dios ama al mundo. Nosotros recordamos, mis hermanos, aquella conversación que vimos hace 2 semanas de Jesús con Nicodemo, un maestro de Israel que se creía con el derecho de heredar el reino de los cielos por el simple hecho de ser del linaje de Abraham. Vemos cómo Jesús lo mira y le dice: mira, Nicodemo, no importa tu linaje, no importa tu vida religiosa, no importa que creas que no les haces daño a nadie, si no has nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, no podrás ver el reino de los cielos. Así que le está diciendo: necesitas el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento no será solamente suplido para los judíos, sino que será suplido también para todo el mundo. No necesariamente para cada ser humano que nace en el transcurso de la historia de la humanidad, sino para todo ser humano que el poder del Espíritu le haga nacer de nuevo. Entonces, cuando Juan nos dice que Dios amó al mundo, está hablando de aquellos que Dios le va a dar vida eterna para ser salvos. Aquellos que van a creer en el Hijo de Dios que será levantado en una cruz, ese es el mundo al cual Juan se refiere. Porque nosotros entendemos que el Evangelio llegará a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Porque si analizamos el versículo de Juan 3:16 y creemos que Dios ama a todo el mundo, indudablemente vamos a creer que el amor de Dios fracasó. Porque el amor de Dios no pudo alcanzar a personas que han sido condenadas y que hoy, el día de hoy están en el infierno. Entonces debemos entenderlo, mis hermanos, de esta manera. Cuando Juan dice que Dios amó a todo el mundo, esto quiere decir que su salvación se iba a manifestar a toda lengua,
a toda tribu y a toda nación. Y nosotros somos ejemplo de esto, ¿verdad? Aquí hay como 5 naciones representadas. La salvación no solamente iba a ser para los judíos, sino que iba a ser también para aquellos paganos que seguían sus dioses y sus dioses blasfemos. La salvación también se iba a manifestar para ellos, porque Dios también los amó a ellos. El amor de Dios, mis hermanos, alcanzó no solamente al judío, sino también al gentil, al que estaba perdido sin Dios. Y esto asombra a Juan, porque para un judío, mis hermanos, era algo normal que las Escrituras digan que Dios ama a Israel. Pero para un judío, mis hermanos, que Cristo le diga, no, yo amo a todo el mundo que va a ser salvo a través de mí, era chocante. Confrontaba duramente su pensamiento acerca de Dios. Así que, hermanos, cuando Juan dice, vuelvo a repetir esto, que Dios amó al mundo, se está refiriendo acerca de aquella salvación que alcanzaría a toda lengua, tribu y nación, y no importaría si eras judío o no, siempre y cuando creas en el Hijo de Dios, creas en Jesucristo. Porque de otra manera, mis hermanos, no sería posible entender el Salmo 7:11, donde dice que Dios es justo y está irado contra el impío todos los días. ¿Habéis escuchado alguna frase, mis hermanos, como esta de Gandhi, que decía que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? Esto es contrario a las Escrituras. Dios aborrece al impío. Al único al cual Dios ama es aquel que está en Cristo. Porque si tú estás fuera de Cristo, Dios ni siquiera te puede ver. Y su ira está por encima de ti. Dios, mis hermanos, ama al ser humano, al mundo que está en Cristo. Y esto es muy importante. Hablamos en la reunión de oración que el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestro cristianismo es Cristo. Si quitamos a Cristo, mis hermanos, no tenemos ni siquiera el derecho o la oportunidad de acercarnos a Dios. Dios amó al mundo a través de Cristo, exclusivamente a través de su Hijo. No sé cuántos de vosotros habéis visto, mis hermanos, en la carretera de Barcelona, entrando hacia Valencia, hay un letrero gigante, donde está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y no dudo, mis hermanos, sinceramente no dudo que Dios pueda utilizar ese cartel para despertar la inquietud en alguna persona y le lleve a indagar acerca de lo que significa ese verso. Pero, mis hermanos, Dios no nos mandó a nosotros a colocar carteles por el mundo. Dios nos mandó a hacer discípulos en el mundo, con todo lo que implica esa palabra. Y si nosotros empezamos a compartir de un Dios de amor, olvidándonos lo que significa realmente este amor de Dios, vamos a llevar a personas a tener una falsa seguridad de salvación. Veo también por las redes sociales, mis hermanos, a unas personas muy bien intencionadas, no dudo de sus buenas intenciones, pero muy equivocadas, que se ponen en calles transitadas y luego colocan unos carteles que dicen Jesús te ama. Los conductores ven estos carteles y se van. Ahora yo te pregunto, ese pecador que está sentado ahí en su asiento, mira ese cartel y dice, wow, Jesús me ama y no demanda nada de mí. Me voy y sigo viviendo mi vida como me da la gana, total. Dios me ama. Jesucristo me ama. ¿Y qué provocamos en estas personas, hermano? Una falsa seguridad de salvación. Dios es amor, hermanos, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor. Dios es amor, hermanos, pero también no tomará por inocente al culpable. Decía un líder religioso esta semana en una entrevista que le hacían en honor a su visita a Marruecos, un país islámico. Este hombre todos lo conocéis, se llama Francisco. Él decía, no importa tu religión, no importa si eres musulmán o cristiano, Dios es amor, Dios te ama y eres su hijo y su espíritu nos ha salvado a todos. Estos mismos que cuelgan esos carteles que dicen Jesús te ama, seguro rechazarían esto que dice el Papa Francisco, pero ellos están haciendo lo mismo, hermano. Y lo mismo hacemos nosotros cuando agarramos a un pecador y le decimos Dios te ama, Él quiere transformar tu vida, Dios te ama, olvidando lo que significa realmente el amor de Dios. Y el amor de Dios significa sacrificio, y gracias a Dios, no un sacrificio nuestro, sino de su Hijo. Pero un sacrificio, hermanos, que sí o sí te tiene que dar. O lo recibes tú, o lo recibe el Hijo de Dios. No podemos diluir el Evangelio, mis hermanos. No podemos separar los atributos de Dios. Estamos estudiando, ¿verdad? Esto. No lo podemos separar, mis hermanos. Si Dios es amor, también es Dios justo. Y su justicia debe ser saciada.
Cuando nos ponemos a centrarnos en un atributo de Dios y olvidamos todos los demás, hermanos, cometemos estos errores. Tranquilo, vive tu vida como a ti te plazca. Dios es amor total. Todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan al cielo. Y nos encantaría pensar esto, ¿verdad? Nos encantaría que fuera así. Pero no es lo que nos encantaría y no es lo que nosotros querramos. Es lo que las Escrituras dicen con respecto a lo que significó el amor de Dios para la humanidad. Y el amor de Dios significó que la ira, su justicia, sea saciada en su Hijo, en aquel que fue levantado en una cruz del Calvario, para que todo aquel que mire a esa cruz en fe pueda ser salvo y pueda ser amado por Dios y pueda decir: de tal manera Dios me amó que entregó a su Hijo. Fuera de esta verdad, mis hermanos, el amor de Dios no es manifestado en la humanidad. El amor de Dios, mis hermanos, no se aplica al incrédulo. El amor de Dios no está en aquel que se rebela todos los días contra Dios. Debemos quitarnos, mis hermanos, de la cabeza esta idea romántica del Dios de amor, de amor y de amor, y que en última instancia perdonará a todos. Esta mañana hablaba con un hermano y le decía: es tiempo de que nosotros empecemos a hablar de las consecuencias que significan no estar en el amor de Dios. Y las consecuencias es que pasarás una eternidad en el infierno. Quieras aceptarlo o no quieras aceptarla, esta es la verdad. Pero nos encanta hacer un Dios como nosotros queramos que sea. Y hoy vemos, ¿verdad?, esta controversia que hay en las redes sociales de un hombre que se levanta creyendo ser teólogo, diciendo que solo un Jesús marica puede salvarnos. ¿Para qué hace esto, hermano? Para callar su propia conciencia de su pecado y que se crea un Jesús como Él quiere que sea, para poder así seguir dándole riendas sueltas a su pecado. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos llenar las iglesias, cuando nosotros queremos que todos sean cristianos. No, vive tu vida como tú quieras. Dios es amor, porque de tal manera Él te amó. Y esto no es así, hermano. O estás en el amor de Dios, en el verdadero que significó la muerte de su Hijo, o estás en la condenación eterna y Dios no te ama. Hermanos, Dios ni siquiera oye las oraciones de los incrédulos. Cuando tú vas a un hospital y estos están orando a través de la Virgen, orando a través de sus creencias, Dios no le está oyendo. ¿Por qué nos oye a nosotros Dios, hermano? ¿Porque tenemos una buena doctrina? ¿Porque oramos correctamente? ¿Porque oramos a través de Cristo? Si no es a través de Él, ni siquiera Dios te puede oír, porque tú eres inmundo delante de Él. Como dijo Isaías: pobre de mí, que soy de labios inmundos para hablar tus palabras y para dirigirme a ti. Dios está irado con el pecador todos los días. Y es duro, hermanos, esto. Y muchas veces en mi carne yo medito con mi esposa y le digo: mira, me gustaría que no existiera el infierno, pero yo no puedo negar lo que las Escrituras dicen con respecto a aquel que está fuera del amor de Dios. De tal manera Dios amó al mundo, mis hermanos, que el castigo que merecía ese vil pecador que eres tú, que soy yo, lo recibió su Hijo. Este es el amor de Dios, mis hermanos. Este es el verdadero amor de Dios que se manifestó a través de Cristo para aquellos que van a ser salvos, no para toda la humanidad. Y es urgente decir esto, hermanos. ¿Cuántas personas viven engañadas diciendo: no te preocupes, ya iré a la iglesia o ya me arrepentiré de mis pecados? Total, Dios es amor y Él conoce mi corazón. ¿Y cuántas veces nosotros hemos vivido así también? Quitémonos de nuestra cabeza esta idea romántica de un Dios que ama todo y que lo permite todo. No es así, hermanos. Dios demanda que su justicia sea saciada, porque Él es un Dios justo. Y su justicia será saciada en Cristo o será saciada en nosotros. Mis hermanos, solo hay dos religiones por el mundo. Por mucho que tú veas ofertas del budista, del musulmán, del mormón, del testigo de Jehová, solo hay dos religiones en el mundo. Una es aquella religión pagana e idólatra que busca por su propia fuerza ganarse el cielo, y la religión de la vida eterna, la de Jesucristo.
Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo hay dos religiones, hermano. O estás en Cristo, o estás fuera de Cristo. O eres creyente y confías en el sacrificio expiatorio de Jesucristo que te libre de una condenación eterna, o perteneces al otro grupo de idólatras y paganos, que adoras a un Dios falso o te adoras a ti mismo. La vida eterna se manifestó y sorprendió a Juan, al apóstol Juan. El amor verdadero del Hijo de Dios se manifestó y esto asombró al apóstol Juan. Y él no acabó Juan 3:16 allí, sino que siguió explicándonos lo que significaba el amor. No sé si me he podido explicar de lo peligroso que es hacer creer a una persona que Dios es todo amor, amor y amor. La vida del Hijo de Dios, mis hermanos, colgó en un madero para que nosotros podamos entender lo que es el amor verdadero, para que todo aquel que caminaba hacia una condenación, creyendo en ese sacrificio expiatorio, pueda ser salvado. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de este amor, mis hermanos? ¿Sabe qué es lo más sorprendente del amor de Dios? Es que te haya alcanzado a ti. Es que te haya amado a ti. Para mí esto es lo más grande y sorprendente de ese amor puro, santo y justo que Dios manifestó en su Hijo, es que a mí, siendo un vil pecador, me haya llegado a amar. Esto es lo más sorprendente, mis hermanos. Cuando Jesús termina su conversación con Nicodemo en los versos 14 y 15 del capítulo 3, con aquellas palabras de que el Hijo de Dios será levantado en una cruz, seguramente habrá dejado sorprendido a Nicodemo. Seguramente Nicodemo habrá dicho, ¿cómo es posible que el santo Hijo de Dios cargue sobre sus hombros, semejante castigo por personas como nosotros? Y es que el amor de Dios, mis hermanos, es grandioso, es inefable, es indescriptible, y muchas veces, mis hermanos, vemos que este amor que Dios nos demanda que nosotros tengamos, no lo aplicamos en nuestra vida. El amor de Dios, mis hermanos, se manifestó en tu vida no por lo que tú eras o por lo que tú vayas a llegar a ser. Se manifestó por pura gracia. Y el Señor demanda que hagamos esto también en nuestra vida diaria. Pero vemos que la sociedad nos enseña que debemos amar a quienes nos aman. Debemos amar a nuestros amigos y a nuestra familia y debemos despreciar a nuestros enemigos. Pero qué distinto es el amor de Dios, hermano. Que siendo tú su enemigo, te hizo su amigo a través de Cristo. Que siendo tú su enemigo, te hizo familia y parte del reino de Dios. Y aquí vemos una aplicación para nuestra vida del día de hoy. Estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo estamos tratando a aquellos que nos desprecian, aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que blasfeman el nombre de nuestro Salvador? ¿Cómo los estamos tratando? Cuando empezamos a entender, mis hermanos, la pureza y la riqueza del amor de Dios manifestado en personas como nosotros, nuestra mente empieza a cambiar y nos hace ver a nuestros enemigos como personas necesitadas, como éramos nosotros en otro tiempo. Y empezamos a amarles, empezamos a bendecirles y empezamos a tener la urgente necesidad de compartirles el Evangelio. ¿Cómo estás tratando tú a aquellos que te desprecian? ¿Estás siguiendo el ejemplo de nuestro Señor? Que vino a un mundo que lo odiaba, que vino a un mundo que le despreciaba, que vino a un mundo que lo llevó a una cruz. ¿Cómo estás tratando tú también a los hermanos en la iglesia? ¿Qué actitud estás teniendo con aquel que se sienta a tu lado, que es igual de pecador que tú? ¿Qué amor estás manifestando para con él? ¿Estás pasivo ante sus necesidades? ¿O estás orando fervientemente por él? Mis hermanos, debemos buscar que el Señor ponga en nosotros ese amor de manera desinteresada que manifestó por nosotros. ¿Cómo el mundo conocerá que esta es la iglesia de Cristo? Cuando os améis los unos a los otros. Por eso el libro de Gálatas nos dice, si algún hermano es pillado en una falta, tú que eres espiritual debes corregirlo, considerándote a ti mismo. No vaya a hacer que tú caigas también en el mismo pecado. Y ese es el amor, hermano.
El amor que no pide nada a cambio. ¿O qué le has dado tú a Dios para que su amor se manifieste en tu vida? Me recuerda a la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Jesús le dice en otras palabras, ¿qué tienes que darme tú, Nicodemo, a mí para que yo te haga nacer de nuevo? Lo que haces en la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué hacemos nosotros, mis hermanos, para que Dios tenga más amor y más favor por nosotros? Nada, ¿verdad? No como aquellas iglesias que dicen que si quieres un favor de Dios, tienes que dar X cantidad de dinero. No, hermanos, nosotros no podemos hacer nada, no le podemos dar nada, porque de Dios es la tierra y la plenitud de ella es de Él. Y si tú has recibido un amor desinteresado, un amor que no te pide nada a cambio, ¿qué debes hacer? Dar ese mismo amor. Lo que por gracia recibiste, dalo de gracia también. Y esta es la hermosura del amor de Dios, mis hermanos. Esta es la hermosura del amor de Dios. Qué bello es cuando nosotros vemos que una persona nos ama de manera desinteresada. Que nos ama simplemente por lo que somos. Qué felices nos sentimos, ¿verdad? Pues así nos amó Dios a nosotros, hermanos. Nos amó sin importar lo que nosotros éramos. Sin importar cómo le íbamos a blasfemar, cómo le íbamos a menospreciar, cómo le íbamos a negar. Y nos exige, o nos demanda, mejor dicho, que tengamos esa misma actitud y ese mismo amor con los hermanos de la iglesia y con aquellos que nos rodean y nos menosprecian. El amor de Dios nos abruma. El amor de Dios nos sorprende, porque hizo una cosa que ninguno de los que estamos aquí sería capaz de hacer. Dio a su único hijo. Aquí hay algún padre, ¿verdad? Estoy seguro que no darías a tu hijo. Seguramente entregarías tu vida para salvar a un bueno, a un justo. Pero entregarías tu vida para salvar a aquella mujer que hace 3 semanas asesinó a sus 2 hijos. Entregarías tu vida para salvar a Osama Bin Laden. No, ¿verdad? Pues ese fue el amor de Dios, hermanos. Entregó su vida para salvar a lo más menospreciable, a lo más vil de este mundo, del cual nosotros somos los primeros, decía Pablo, ¿verdad? El amor de Dios, mis hermanos, nos abruma porque hizo una cosa que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer. Y esta promesa hermosa es la que vemos en el verso 17 y 18. De que no importa tu trasfondo, no importa tu pasado, no importa tu pecado, todas estas cosas, mejor dicho, pueden ser perdonadas en aquella cruz donde Jesús fue levantado. Porque era necesario el derramamiento de sangre para la limpieza de nuestros pecados. Y Jesús y Dios no entregó un cordero, entregó a su Hijo por nosotros. Porque el amor de Dios, mis hermanos, no es un mero sentimiento. No es algo que nosotros decimos que tenemos, sino que es algo que se debe demostrar, se debe llevar a las obras. ¿Cómo puedes tú amar a alguien y nunca demostrarle tu amor? Dios nos dejó este ejemplo, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú dices que amas a alguien, si tú dices que amas la iglesia de Cristo, si tú dices que amas a Jesucristo, amas a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para demostrar este verdadero amor? ¿Qué hizo Dios por ti? Entregó a su Hijo para que tú vivas amando a su Hijo, amando a la iglesia, pero no solamente de mero sentimiento, sino que pases a la acción, a tener una vida activa. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que alguien nos diga, oye, te quiero, y se vaya y se olvide de nosotros? ¿De qué sirve ese amor? De nada. Debemos, mis hermanos, considerar qué amor es el que estamos teniendo. ¿Es un amor que realmente me lleva a hacer obras? ¿Que realmente me lleva a tener una vida activa dentro de la iglesia para con mis hermanos? ¿O es un amor que solamente sale de mis labios para afuera? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, manifestó su amor a través de la obra más maravillosa que fue la cruz del Calvario. El amor de Dios, mis hermanos, debe estar unido siempre a la condenación que vino a este mundo para aquellos hombres que rechazaron
ese amor. Dice el verso 19, 20, 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como he dicho hace un momento, mis hermanos, centrarnos solamente en el verso 16, olvidando las consecuencias claras de aquellos que han rehusado creer en el Hijo de Dios, no es más que diluir el Evangelio. No es más que hacer un Evangelio más aceptable para las personas. Y Dios no nos manda a hacer esto. Cuando nosotros predicamos del Evangelio, del amor de Dios que se manifestó en su Hijo, debemos también predicar acerca de la amenaza, de la condenación eterna que hay en estos versos. Si tú dices a una persona, Dios ha venido a salvarte, indudablemente esta persona te responde, ¿salvarme de qué? ¿O por qué? ¿Y para qué? Pues de la condenación eterna, de la ira de Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué estas personas rehúsan, mis hermanos? Rehúsan creer en el Hijo, rehúsan creer en un amor puro, un amor verdadero y maravilloso que vino a este mundo. Pues el texto es muy claro y nos dice claramente que rehúsan, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Y porque Jesucristo es luz y manifiesta la vida de un pecador. Y la diferencia que hay, mis hermanos, entre un pecador y un creyente es que cuando esta luz viene al creyente, el creyente cae de rodillas delante de Dios. Y cuando esta luz viene al pecador que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no hace otra cosa más que imitar a Adán, huir y esconderse, para que sus obras malas no sean manifiestas delante de Dios. Por eso es que el Evangelio causa dos reacciones en el ser humano: odio y desprecio, o caes de rodillas delante de la gracia del Señor, delante de la luz del Evangelio que alumbra el estado de tu corazón y no puedes hacer otra cosa más que decir, sé propicio a mí, que soy un pecador. Nos podemos poner, mis hermanos, ahora por un momento en el lugar de Juan y considerar lo profundamente triste que seguramente él se sentiría cuando empieza a escribir acerca del amor de Dios, que dio a su Hijo por el pecador, y aún con toda esta muestra suprema de amor, él escribe, y el hombre rechaza a Dios, y el hombre rehúsa creer en Dios, el hombre se rebela contra él. Qué trágico sería para ti, hermano, o amigo, mejor dicho, si el día de hoy estás sentado aquí, amando más las tinieblas que a la luz. Qué trágico sería para ti que la luz del mundo que se predica desde este púlpito cause en ti odio y desprecio porque amas más tu pecado. Qué triste sería para ti porque la condenación eterna no tarda en llegar en tu vida. El estado natural del hombre, mis hermanos, es estar muerto en delitos y pecados. Y el hombre natural ama estar en ese pecado, pues se deleita de las cosas pecaminosas que este mundo ofrece. Y para el hombre natural es algo antinatural ir a Jesús. Pero eso no implica que nosotros no prediquemos acerca de esta luz, hermano. Nosotros no sabemos quién va a venir a los pies de Cristo. Por eso es que es tan importante desde el púlpito cada domingo hablar acerca del amor, de la gracia de Dios y también de las consecuencias de rehusar creer en esta gracia y en este amor. El hombre natural, mis hermanos, no quiere venir a Dios. Y solo el poder del Evangelio lo puede hacer venir a la luz de Cristo. Y esto es lo que debemos predicar constantemente, más que colgar un cartel que diga Jesús te ama, sino ser aquellos atalayas que advierten de la condenación que viene al mundo por rehusar creer en el Hijo de Dios. Debemos ser la voz del gran pastor para que sus ovejas oigan la voz y vengan al redil. No debemos cansarnos de predicar el Evangelio, hermanos. No debemos creer que no es tiempo de hablar de que hay condenación. No podemos predicar el Evangelio sin anunciar que hay una condenación a aquellos que rehúsan creer en el Evangelio.
Porque el veredicto, mis hermanos, para todo el hombre que no ha creído en el Hijo de Dios es culpable. No hay un punto intermedio. No hay un purgatorio donde aquel que muere sin Cristo va y espera que sus familiares oren o paguen un cierto dinero para que entren en el reino de los cielos. La condenación, mis hermanos, está ya fijada para todo aquel que ha rehusado libremente rechazar la gracia de nuestro Señor. Y sin importar la edad que tengas, sin importar quién seas, de dónde vengas, si tú has decidido negar la luz del Evangelio, tu estado es de culpabilidad delante de Dios. Eres culpable. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y si el día de hoy tú eres amado en Dios, es por Cristo. Es por Él. No podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la condenación del mundo. El mundo entero necesita oír, mis hermanos, que se encuentra bajo el justo juicio de Dios. Y Juan nos incita a que meditemos acerca de las consecuencias de la venida de Cristo a este mundo. Juan nos incita también en estos versos a que doblemos rodillas delante del único Dios verdadero que puede hacer de nosotros nuevas criaturas capaces de amar a Jesús y de hacer de su ley nuestra delicia. Porque si no es por el poder del Espíritu de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para generar ese cambio que el hombre necesita para poder amar a Dios. Debemos orar, mis hermanos. Cuando compartimos el Evangelio, mis hermanos, debemos tener también una vida de oración para rogarle al Padre de que pueda hacer en los corazones nuevas criaturas. Juan nos llama, mis hermanos, a esto. Juan nos llama a anunciar la verdad del Evangelio y a pedirle al Padre de la misericordia que tenga misericordia sobre estas personas, porque no hay estrategia que cambie vidas, no hay conferencias que cambien vidas, sino solamente el exclusivo poder del Espíritu de Dios, la luz de Cristo, la encarnación y crucifixión de Cristo es tu esperanza y es la esperanza para el mundo. No hay más esperanza que esta, hermano. No hay más esperanza que el único Hijo de Dios que se entregó por ti, al cual debemos aferrarnos. ¿Para qué? Para huir del juicio venidero, hermanos. ¿Quién nos enseñó a huir del juicio venidero? Juan el Bautista no les decía, ¿quién nos enseñó a huir de la miseria, de la pobreza? ¿Quién nos enseñó a huir de la miseria, de la enfermedad? ¿Quién nos enseñó a huir del juicio venidero? Qué triste es, hermano, para aquel que oye el Evangelio, que escucha que esta luz vino al mundo y decide rechazarla. No le espera más que una justa condenación delante de Dios. Cuando vemos estos versos, mis hermanos, seguramente consideramos que Juan conocía la carta de los romanos. Juan conocería la carta de los romanos cuando habla acerca, en el verso 19, de que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y parece que estuviera diciendo en otras palabras lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Tú que habiendo oído acerca de la luz del Evangelio, acerca de la gracia de Dios manifestada a través de su Hijo, no solamente la rechazas, sino que te deleitas en ese rechazo. ¿Qué esperanza hay para ti si este es tu caso? Mis hermanos, tú puedes salir el día de hoy y puede ser que suene trágico esto. Bueno, ¿por qué es trágico? Y morir. Tu vida no está garantizada. No importa que tengas 15 años, como tiene nuestro hermano Mateo. No importa que tengas 50 años, tu vida no está garantizada. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Cómo te presentarás delante de Él? El Señor te mirará y te dirá, ¿amaste más las tinieblas que mi justicia? ¿Amaste más las tinieblas que a mi Hijo que envié por ti? O te dirá, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Quienes habiendo entendido que el juicio de Dios
se revela con los que practican tales cosas y son dignos de muerte. No solamente hacen estas cosas, sino que también se complace con los que las practican. Este es un duro contraste, mi hermano, con aquellos que practican la verdad y acuden a Jesús porque han entendido que fuera de Él no hay salvación. El mismo apóstol Juan nos dirá en una de sus cartas que tenemos a Jesús como fiel y justo, capaz de perdonar y limpiar a todo aquel que confiesa su pecado y capaz de capacitarlo para vivir una vida consecuente con lo que ha creído. Si tú has recibido el amor de Dios, si la condenación del mundo ya no está encima de ti, debe haber evidencias de ese cambio. Debe haber una evidencia de una transformación sobrenatural en tu corazón. Ya no estamos bajo la justa condenación de Dios. Vivimos una vida de gozo, de paz, porque tenemos la mayor paz que todo el hombre necesita, la paz con Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice el último verso, el verso 21, que los que practican la verdad van a la luz para que sus obras sean manifiestas de que son hechas en Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que si tú eres creyente, genuino creyente, todo lo que tú haces, vas y lo presentas delante de la palabra de Dios para que la palabra de Dios te redarguya si estás haciendo estas cosas en Dios. No vas a tu aire, no eres autónomo, sino que eres dependiente de la luz de Cristo. Y si eres realmente creyente, no tienes temor en acercarte en esta luz, porque Jesucristo es fiel y justo para perdonar tus pecados constantemente y hacerte a la imagen de Él. No tienes ya temor, no huyes de la luz, sino que vas corriendo hacia la luz, para que vean que tus obras son manifiestas y hechas en Dios. ¿Sigues huyendo de la luz y te consideras cristiano? ¿Sigues huyendo de confesar tus pecados? ¿Sigues huyendo de acercarte a la palabra porque sabes que te va a confrontar, exhortar? Mis hermanos, los que son hijos de Dios practican la verdad y van a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto es lo único que va a producir un cambio en tu vida, hermanos. Hay 3 medios de gracia que Dios ha dado para el creyente, la iglesia, la oración y las escrituras. Y estos 3 medios de gracia son usados por Dios para formar en nosotros un carácter parecido al de Cristo. Estos 3 medios de gracia Dios los utiliza para que nosotros podamos andar en la verdad, para que nosotros podamos hacer las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos. Si tú eres cristiano y no andas en obras, mis hermanos, no has tenido un verdadero cambio. Las obras no son para salvarte, las obras son la consecuencia de tu salvación. ¿Qué obras estás haciendo tú el día de hoy? Si la luz viene a tu vida el día de hoy, tú considerándote cristiano, ¿aquella luz manifestará tus obras hechas en Dios o manifestará tus obras hechas en la carne, como Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya tiene un poco más de sentido este verso, ¿verdad? El amor de Dios manifestado con pecadores, el amor de Dios manifestado a través de su Hijo para con un pueblo que era su enemigo, y a través de la sangre del Cordero inmolado hemos pasado a ser su familia. Este es el verdadero amor de Dios. Y si tú no estás en este amor, no pierdas más el tiempo. No pierdas más el tiempo. No pienses, como he dicho hace un momento, que la vida la tienes asegurada. Corre hoy a los pies de ese Salvador. Corre hoy a abrazar la gracia y su perdón. Porque fuera de Él no te espera más que una justa condenación y el juicio de Dios. Dobla hoy tu rodilla delante de aquel Hijo que fue levantado para perdón de tus pecados, para que no la dobles el día de mañana delante de su juicio. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por
por tu palabra, Señor, por tu amor que has tenido para con nosotros, que aun siendo tus enemigos, aun siendo vil pecadores, hemos alcanzado tu amor y tu gracia a través de Cristo. Padre, ayúdanos, Señor, a asombrarnos de tu amor. Muchas veces ya damos por hecho que tú nos amas, como si fuera tu obligación amarnos, Padre. Y no entendemos que tu amor se manifestó solo y exclusivamente a través de Cristo. Y si estamos fuera de Él, tu amor no está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que venga a nuestro corazón el convencimiento de pecado y de juicio y podamos correr a los pies de un Salvador. Y el único Salvador que merece toda gloria y toda honra es tu Hijo. Ayúdanos, Señor, también a poder compartir verdaderamente el Evangelio, hablar de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, Señor, sin olvidar las consecuencias que trae a la vida del ser humano rehusar creer en este amor, en esta gracia y en este perdón. Ayúdanos a compartir el Evangelio verdaderamente y ayúdanos a que tu Evangelio confronte nuestras vidas y que cada día podamos ir a tu luz para que nuestras obras sean manifiestas delante de ti y podamos caminar como tu Hijo andó en esta tierra. Ayúdanos, Señor, porque somos hombres débiles, llenos de pecado aún, Señor. Ayúdanos, Señor, a no traicionarte, a no negarte, Señor. Ayúdanos a vivir una vida consecuente con lo que decimos que creemos. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, Padre, dentro de la iglesia y también en nuestros puestos de trabajo, en la universidad, para que el mundo vea, Señor, que el verdadero amor, el puro amor, es manifestado en nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el Hijo que fue levantado por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.